¿Cuántos creen que lo que dice la Biblia es cierto cuando dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? Amén. Qué bueno es el Señor. Esta mañana nuevamente me han dado un gran privilegio de poder estar delante de ustedes para poder compartir la palabra. Yo le voy a pedir que me ayude a orar, ¿verdad? Porque necesitamos del auxilio y de la obra del Espíritu Santo en este lugar esta mañana para que podamos recibir todo lo que el Señor quiere darnos por medio de su palabra. Le voy a pedir que ore conmigo y le pidamos al Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, esta mañana. Gracias porque nos permites estar reunidos en tu nombre en este lugar, Señor, que es tu casa. Amado Señor, yo te quiero suplicar, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que tu obra poderosa, Señor, siga, Señor, ejecutándose en este lugar. Padre, tú has venido hablando desde temprano, Señor, esta casa, tú lo seguirás haciendo. Y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas esta tarde, Señor, con espíritu de revelación y sabiduría, Padre. Que podamos, Señor, estar atentos, Señor, receptivos, Señor, con fe y expectantes de lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Asimismo, oramos para que tú saques, Señor amado, todo espíritu inmundo que quiera robarse, Señor, esta palabra. Todo aquello que quiere estorbar, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que esta mañana cada uno de nosotros será buena tierra donde tu palabra, Señor, germinará y dará fruto al 100%, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que el Señor me ha dado para que podamos este día compartir con ustedes es agua viva. Yo le voy a pedir que se ponga de pie y que leamos una porción de las Escrituras para que comencemos bajo esta atmósfera o bajo la unción que el Señor quiere derramar este día en este lugar. Ayúdeme y busquemos Amós capítulo 5 y versículo 4. Es un versículo corto, pero hay mucho de qué hablar ahí. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Puede sentarse, solamente eso vamos a leer en este momento. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los avivamientos, pero este día el Señor lo que quiere, hermanos, es llevarnos un poco más profundo a entender qué es lo que se encuentra en los avivamientos, o qué es lo que nosotros vamos a recibir de la búsqueda de Él. Por eso dice esta palabra en Amós: buscadme y viviréis. Si nosotros le ponemos atención a esa palabra o a ese versículo, el Señor da un mandato, pero a la par del mandato da una recompensa, digámoslo de esa manera. Porque el Señor, cuando habla por medio del profeta Amós, no solamente le dice al pueblo de Israel: búscame, sino que también dice: y viviréis. Y es que yo quiero decirle algo y recordarle algo esta mañana de parte del Señor. En Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios. Yo sé que usted sabe, conoce esa porción. Dice Santiago 4:8: acercaos a Dios y Dios se acercará a ustedes. Es que yo quiero recordarle algo este día. Es que la búsqueda, es que el hambre, es que la pasión, es que la sed con que usted busque a Dios va a tener una recompensa. Es que cuando usted y yo nos reunimos a buscar a Dios, algo va a suceder. Usted tiene que creer, hermano, que cuando usted viene aquí, usted viene a buscar a un Dios vivo, a un Dios que le escucha, a un Dios que nos ve, a un Dios que su corazón percibe y se agrada de sus hijos. Y como hemos aprendido muchas veces, Dios es un padre. Y el padre, si usted es padre o madre, usted lo entiende más. Y es que cuando un padre es agradado por su hijo, cuando un padre ve que su hijo se comporta, es obediente, trata de agradarlo, este padre se pone alegre, contento, y ese corazón de padre quiere bendecir a su hijo. Y así es nuestro Dios. Él no solamente es un Dios creador, Él es nuestro Padre que nos ama.
Y yo quiero decirle algo, yo quiero recordarle algo, hermano, esta mañana. Y es que todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que usted ha venido buscando, esa necesidad con la que usted vino esta mañana, yo le quiero decir, en el Padre hay una solución y una respuesta para lo que usted anda buscando. Es que usted tiene que venir con fe, creyendo que Dios lo escucha. Es que usted tiene que venir a este lugar creyendo que Dios está interesado en ayudarle. Sabe que muchas veces caminamos en esta vida sumergidos en tristeza, en angustia, a veces con dolor, porque creemos que a nadie le importamos. Pero yo le quiero decir algo: hay un Dios que dio a su Hijo, nuestro Señor. Él mismo se hizo carne, dice, para que usted y yo estuviéramos esta mañana sentados aquí, para recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Eso quiere decir que hay alguien que se interesa en usted. Hermano, hay alguien que se interesa. Usted podría decir: mi familia no me hace caso, quizás mi familia no me habla, nadie se preocupa. ¿Cómo no hay alguien que se preocupa? Por eso David decía: aunque padre y madre me dejaren, Jehová me recogerá. Y esta mañana yo quiero, de parte del Señor, ministrar una palabra en cuanto a que de Él viene todo aquello que usted necesita. Usted no tiene por qué andar buscando otra persona o otro lugar. Usted no tiene por qué andar afligido, caminando por el mundo viendo quién le va a ayudar, si de Él viene lo que usted necesita. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de buscar al Señor, cuando hablamos de la nube de la gloria de Dios, cuando hablamos de la presencia de Dios, yo quiero decirle algo. Eso, cuando hablamos eso, no estamos hablando de una manera mística ni exagerando, no. Estamos hablando que en su presencia las cosas son diferentes, que en su presencia las personas son transformadas. Mire, en Éxodo 24:15, mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y el 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Oiga esto: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Dígale al hermano que tiene a la par: la gloria de Jehová tenía apariencia de un fuego abrasador. Dígale: a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. A la vez pasada hablamos un poco acerca de la gloria, acerca de lo que trae, todo lo que implica la gloria de Dios, su presencia. Pero esta mañana yo quiero hablarle acerca de los beneficios que hay de estar en la gloria de Dios. En la porción que leíamos, hermanos, hay una palabra que a mí me llamó la atención, y es cuando dice que la apariencia de la gloria de Dios era como un fuego abrasador. La palabra abrasador es la palabra que captó mi mirada. Y es que yo me metí a investigar un poquito acerca de esta palabra, y la palabra abrasador es la palabra akal, con la letra K. Y esta palabra en el original significa muchas cosas, pero yo le quiero hablar de unas cuantas. La palabra abrasador significa así literalmente: el que te abraza. Y es que si nosotros lo llevamos a nuestro diario vivir, esta palabra quiere decir que la gloria de Dios, que la presencia de Dios es aquella que tiene la capacidad de darte el amor que tú nunca has experimentado en tu vida. Es que mire, hermano, Dios, nuestro Señor es, ¿cómo se lo puedo decir? Es una persona que tiene un corazón que ama. Mire, cuando yo leía, dice que abrazador significa el que te alimenta, significa el que devora todo aquello que no te deja avanzar, y significa aquel que te mantiene sustentado.
Por eso es que nosotros le hemos enseñado a usted y se lo repetimos y nunca nos vamos a cansar de decirle: si usted tiene al Señor, lo tiene todo. Hermano, es que Él es el que usted y yo necesitamos esta mañana. Que ese fuego abrasador del Espíritu venga y nos tome. Eso es lo que usted necesita. Usted podría decir: sí, pero hay otras cosas que necesito. Sí, el Señor se las va a entregar de una manera como añadidura. Pero lo que usted y yo necesitamos comprender es que si está su presencia en medio de nosotros, si usted está aquí y Él está aquí, todo eso es suficiente, porque Él le va a sustentar, porque Él le va a amar, porque Él le va a dar todo aquello que usted necesita. Él le va a consolar, Él le va a decir: hijo, hija, levántate porque estoy contigo. Es su presencia, hermano. Por eso le hemos enseñado y le hemos dicho: hermano, busque su presencia, venga, oremos, hermano, busquémoslo, porque de ahí viene todo. Yo sé que va a llegar un momento, hermanos, donde nuestro deleite por Él va a ser tan grande que no nos vamos a querer ir de aquí. Sabe que yo ayer estudiaba un poquito la palabra, las escrituras. Yo leía la palabra y me encontré cosas maravillosas. Encontré muchas cosas de parte de Dios y yo quiero compartirlo con ustedes. Y realmente el Señor es tan bueno, porque mientras se ministraba la alabanza, si no me equivoco, y si no, pues le voy a dar la tarea de que usted lo vuelva a escuchar, la grabación. Pero mientras se cantaba y se adoraba al Señor de principio a fin, en las alabanzas nunca faltó una palabra: agua. Siempre hablaba algo acerca de agua. Y ese era algo que el Señor me hacía sentir y me decía: esa es la confirmación para la palabra que quiero darle a mis hijos esta mañana. Y es que el Señor comenzó a hablarme acerca del agua, de cómo la figura o lo que el agua implica en las escrituras. Y miren lo que dice en Isaías 35. Y yo quiero esta mañana, hermanos, profetizar sobre ustedes que lo que vamos a leer en este momento es lo que viene para cada uno de nosotros, de parte del Señor, no de mi boca, hermano. Porque usted no tiene que ver al que se para aquí. Usted tiene que saber que todo aquel que se para aquí somos simplemente mensajeros, que el que nos envió nos dio un mensaje para entregárselo a usted. Usted tiene que ver siempre el mensaje que Dios lo envía. Isaías 35 del 1 al 7 dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Oiga lo que dice: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón opacado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y oiga esto: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Oiga, aquí está la clave. ¿Por qué? Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Hasta ahí lo vamos a leer. Mire, el Señor hablaba al profeta Isaías y le decía: Isaías, quiero darte un mensaje para mi pueblo. A un pueblo que yo sé que hay ciegos, sé que hay sordos, sé que hay momentos de tribulación, sé que están viviendo momentos de sequía. Y el Señor le da una palabra y le dice: Isaías, muchas cosas van a cambiar en medio de mi pueblo. Muchas cosas van a ser transformadas en medio de mi pueblo. Aquello que está árido, aquello que está seco, aquello que aparentemente murió, va a volver a la vida. Yo no sé si usted tenía promesas, algo que Dios le había hablado, pero yo le quiero decir de parte de Dios esta mañana: no crea que lo que Dios le habló se acabó o se murió. De parte de Dios le digo que eso va a volver a vivir este día. Este día el Señor va a traer a la vida todo aquello que usted había creído que se había perdido.
Mire, le dice, muchas cosas voy a cambiar, Isaías, en medio de mi pueblo. Y le dice, ve y dale palabra de ánimo. Yo le quiero dar palabra de ánimo a usted de parte del Señor. Y decirle, si el temor ha llegado a su corazón, hermano, sáquelo esta mañana en el nombre de Jesús. Porque la Biblia nos enseña que no temamos, sino que nos esforcemos. Mire, la clave que yo encontré aquí es que el Señor iba a cambiar todo eso. Él iba a traer una transformación, iba a haber un cambio de condición. Pero yo encontré la clave, y es que todo eso iba a cambiar. ¿Por qué? Porque lo dice aquí el versículo: porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y es que el agua, hermano, hermana, el agua representa muchas cosas en la palabra. Dice la Biblia que la palabra es como el agua que nos limpia. Dice la Biblia que el agua es como aquello que le da vida al sediento. Pero yo le quiero recordar algo esta mañana de parte de Dios. Y es que el Señor Jesucristo dijo, Él dijo, hermano, de su propia palabra, de su propia boca, que Él nos daría a beber del agua viva. Por eso es que esta mañana el Señor me ha mandado para hablarle acerca de que usted necesita agua viva para seguir adelante. No es cualquier agua, hermano. No es cualquier cosa lo que usted necesita. No es que lo que usted necesita se lo van a entregar en la esquina, se lo van a dar en el trabajo, se lo van a dar. No, usted necesita la verdadera agua. Por eso es que la Biblia, en lo que leíamos, dice que el agua iba a traer un cambio, una restauración, iba a traer vida donde las cosas estaban muertas. Es que usted lo que necesita es a Cristo más cerca que nunca en su vida. Mire, encontramos una analogía. Yo pude encontrar muchas cosas acerca del agua. La porción de Isaías no nos habla de cualquier agua, sino de una agua que iba a cambiar la situación. Hablaba de una agua espiritual y no de una agua terrenal. Podemos ver una analogía o una comparación entre el agua natural y el agua espiritual. Porque yo quiero decirle algo este día. Usted sabe los beneficios que hay en el agua que nosotros bebemos. Yo creo que usted sabe de que si usted pasa unos días sin no beber agua, la persona puede llegar a fallecer. Aún dicen los médicos que una persona puede pasar sin comer, pero no puede estar sin beber agua, porque el agua es la que le da vida al cuerpo, es el agua la que alimenta la sangre, hace muchas cosas. Imagínense, por eso el agua tiene una comparación tremenda en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el agua viva, Jesucristo, el Espíritu Santo, es el único que nos puede dar la vida que nosotros necesitamos y mantenernos vivos. Porque yo quiero decirle algo, y es que dice la Biblia, el apóstol Pablo dijo de que el Señor iba a venir por una iglesia viva, por una iglesia que estuviera viva en el Espíritu. Pero fíjense, hermanos, que en el Antiguo Testamento, aún una parte del Nuevo Testamento, cuando usted tenga la oportunidad y pueda leer y estudiar mucho acerca de la Biblia, se va a dar cuenta que el agua era un recurso que no todos podían tener. El agua, si usted se recuerda, dice la Biblia que el pueblo de Israel comenzó en el desierto a caminar y a caminar, y llegó un momento donde tuvieron sed. Y dice la palabra de Dios que el Señor les dio a beber del agua de la roca, que era nuestro Señor Jesucristo. Y es que en muchas partes de la Biblia encuentro de que las porciones de personas o pueblos o etnias siempre buscaban un lugar donde establecerse, pero ese lugar debía de tener agua. Pero no es que el agua la iban a encontrar ahí nada más porque sí, sino que el agua era buscada. Fíjese, el agua tenía que ser encontrada. ¿De qué manera? Ellos tenían que excavar un pozo hasta encontrar una fuente de agua viva. Y es que, hermano, eso me habla a mí acerca de que el Señor está para nosotros como agua viva, pero usted y yo necesitamos buscar esa agua. Estos hombres en el Antiguo Testamento podemos ver de que
Ellos con sus familias comenzaban a caminar. Cuando iban de lugares a otros, se establecían en un lugar, pero lo primero que hacían era hacer un hoyo, escarbar y comenzar a buscar agua. Escarbaban alrededor de entre 30 y 35 metros de profundidad. No era fácil, hermano. Y si a los 35 metros de profundidad esta familia o estas personas no encontraban agua, ¿qué hacían? Agarraban sus cosas y seguían caminando más adelante a ver si ahí había agua. Y así era, hasta que encontraban agua, se establecían, porque el agua era un recurso bien limitado en ese momento. Por eso es que nosotros podemos ver cómo el Señor hace una analogía, una comparación, y dice: Isaías, voy a cambiar la condición del pueblo. ¿Pero por qué? Porque va a haber agua. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor al pueblo? Que Él iba a enviar el agua que ellos necesitaban. ¿Por qué? Porque el Señor sabía lo difícil que era encontrar agua. Es que mire, hermano, ¿sabe qué? A veces perdemos de vista de que lo que realmente el Señor pide de nosotros es que le creamos, es que tengamos fe. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, lucha o pelea la buena batalla de la fe. Es que él sabía y le decía a Timoteo: Timoteo, es tu fe la que no tiene que faltar, porque tu fe es la que te va a mantener vivo. ¿Por qué? Porque la fe te mantendrá cerca de la fuente de agua inagotable, del agua viva, que es nuestro Señor Jesucristo. Hay una porción en la Biblia, en Génesis 16 del 6 al 14. Esta porción usted la conoce, le hemos hablado, la hemos escuchado muchas veces, o aún leído quizás. Nos habla de ese momento en que dice la Biblia que Agar, la sierva que tenía Abraham y Sara, dice que fue menospreciada y la echaron de la casa. Y dice la Biblia de que esta mujer se fue con su hijo tristes. Se fueron, ella estaba embarazada, se fue, y ella no hallaba qué hacer porque la habían echado. Y dice que llegó a un lugar, pero dice la Biblia que tuvo un encuentro sobrenatural. Yo le quiero leer una parte desde donde dice, si no me equivoco es el versículo 12, donde ella se encuentra con el ángel, y el ángel le pregunta que qué andaba haciendo ahí. Viene el ángel de Jehová y le dice: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Tu mano será como todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Oiga, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí que está entre Cades y Bered. En la Biblia encontramos muchas historias acerca de pozos, de lugares donde había agua y donde los hombres y mujeres buscaban. Por ejemplo, tenemos esa porción donde dice que cuando Abraham, mandó al criado a buscar esposa para Isaac, dice que este criado llegó a la par de un pozo y dijo, hablando con el Señor, y dijo: aquella mujer que venga a este pozo y me dé de beber a mí y a mis camellos, de cierto que esta es la mujer que Jehová ha escogido para el hijo de mi Señor. Y dice la Biblia que exactamente sucedió tal como lo había dicho. Y es que en la Biblia encontramos muchas cosas, pero exactamente en esta porción, hermano, yo puedo encontrar cosas maravillosas, y una de ellas es el nombre que esta mujer le dio a ese pozo. Y es que esta mujer comprendió, tuvo esa revelación en ese momento, de que ese pozo donde ella había ido no solamente era un pozo donde se sacaba agua, sino que ella sabía, ella entendía, ella fue guiada por el Espíritu Santo para tener un encuentro con aquel que sabía quién era ella. Y es que nosotros podemos ver algo aquí, y es que ella se acercó al lugar donde su vida fue tocada, porque era una mujer que estaba llena de aflicción, de tribulación. Ella no hallaba qué hacer, pero en el pozo
de donde brotaba agua, se acercó y dice que el ángel le habló ahí, en ese lugar. Y eso nos habla, hermanos, de cómo cuando nos acercamos no a un pozo físico, sino a una fuente de agua viva, hay cosas que se nos van a hablar en ese lugar. Mire, esta mujer desconsolada no hallaba qué hacer, pero el ángel le dijo: no temas. Le dijo: no temas, porque yo haré contigo grandes cosas y con tu hijo. Pero ¿a dónde le habló el Señor? Cerca del pozo. Por eso ella dijo: de verdad que he estado con aquel que me ve. ¿Sabe por qué? Porque aunque ella no le había dicho a nadie lo que estaba viviendo, el viviente que la vio, es decir, Jesucristo, porque esta es una cristofanía, se le acercó y le dijo: Agar, ¿sabes qué? No te sientas triste, no te sientas sola. Tu hijo yo también lo voy a levantar. Yo quiero decirle algo, hermano, es que cerca del Señor usted se le va a dar instrucciones de parte de Dios y su vida va a ser transformada. No sé si usted puede creer eso esta mañana. Y sabe que este pozo del viviente, que es donde aparece en el original, se le da el nombre de Jehová el Roy, que es el Dios que me ve. Sabe que ahí no solamente pasó eso. Y es que yo puedo observar, hermano, cómo Dios en su sabiduría nos deja tantas claves en su palabra para que nosotros podamos caminar en este tiempo en victoria. Lo que pasa es que a veces no tenemos el entendimiento y no comprendemos que lo que Dios nos ha dejado ahí. Fíjese que un poco más adelante en Génesis 24 dice la Biblia que cuando el criado, ya venía con Rebeca, ya lo que les dije hace un momento, ya venía con ella venía en los camellos. El criado venía feliz porque traía la esposa, la amada, para el hijo de su señor, que era Abraham. Mire lo que dice en Génesis 24 del 60 al 65. Dice: y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y al criado tomó a Rebeca y se fue. Y oiga esta porción: y venía Isaac, ¿de dónde? Venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Mira, hermano, no solamente Agar fue tocada en ese pozo. Dice la Biblia que cuando venía ese criado con la esposa de Isaac, Isaac venía del pozo del viviente. Pero mire, aquí dice que venía de hacer algo. Dice que venía de meditar. ¿Sabe qué quiere decir eso? Este hombre, Isaac, su padre le había enseñado. Su padre, que era un hombre de altares, un hombre de sacrificios, un hombre que amaba al Señor, le había dicho y le había enseñado: hay lugares específicos donde la gloria de Dios se manifiesta. Hay lugares específicos donde el agua viva fluye. Por eso es que este hombre sabía lo que habían mandado hacer al criado. Pero mire, no solamente le dieron al criado la instrucción. Isaac fue al pozo del viviente que me ve, al pozo de aquel que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo está bajo control, y fue a meditar. ¿Sabe qué fue a hacer? A orar, a clamar, quizás a decirle: Padre, Señor Jehová, no sé cómo le dijo, pero le dijo: Señor, manda a aquella mujer, aquella que tú tienes para mí. ¿Sabe por qué? Porque Isaac sabía que sobre él había promesas, había muchas cosas. Él necesitaba la mujer correcta para cumplir el propósito de Dios en su vida. Este hombre fue al lugar donde sabía que iba a tener respuesta, al pozo del viviente, del que vive. Él sabía, hermanos, a dónde ir. Y nosotros sabemos a dónde buscar esa agua. Amén. Usted está en un lugar donde hay agua. Usted está en un lugar donde aquel que es mencionado, el viviente que me ve, está aquí presente. Usted necesita estar cerca de esos lugares donde Dios habla. Un poco más adelante, siempre en Génesis, dice la Biblia que Isaac
se estableció y vivió cerca de ese lugar donde estaba el pozo. Pero mire, hermano, también dice la Biblia ahí, no lo vamos a leer por el tiempo, pero es Génesis 25 del 7 al 11, por si usted lo quiere notar. Pero mire, dice la Biblia que llegó un momento donde hubo hambre en esa región, no en el pozo, hermano, porque el pozo de Dios, donde fluye la fuente de Dios, nunca se seca, siempre hay ahí. Sino que en esa región donde él vivía, dice que hubo hambre. Lastimosamente Isaac no se quedó ahí, sino que buscó un lugar donde irse, y dice la Biblia que iba para Egipto. Pero también la Biblia nos enseña que el Señor se le apareció, le habló y le dijo: no vayas, no desciendas a Egipto, vete a otro lugar, le dijo. El lugar donde fue enviado se llamaba Gerar. Y aquí sí quiero que leamos una porción, porque yo también quiero enseñarle algo esta mañana, y es que aquellos que se alejan o se apartan de la fuente de agua viva tienen consecuencias, porque vamos a ver en esta porción todo lo que le pasó a Isaac por haberse ido de ese lugar donde él no solamente había recibido respuesta, sino que había visto cómo la mano de Dios había prosperado a su padre. Mire lo que dice Génesis 26 del 12 al 23. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Hasta ahí vamos a leer. Dice la Biblia que Isaac se fue de esa región donde él había vivido por mucho tiempo, y llegó a otra región donde dice que su padre mucho tiempo antes había abierto pozos también. Y es que mire, hermano, habrán momentos en nuestras vidas donde cuando nos apartamos de la fuente de agua viva genuina, nosotros vamos a tratar de abrir nuestros propios pozos. Vamos a tratar de hacer las cosas a nuestra manera. ¿Sabe qué pude yo entender ahí un poco? Es que Abraham había vivido en esa región. ¿Sabe por qué? Porque Agar, su criada, había llegado ahí donde tuvo el encuentro, pero también él se fue. Porque vemos que aquí en esta región, en el valle de Gerar, dice la Biblia que los filisteos habían tapado pozos que Abraham había abierto. Y esos mismos pozos dice que Isaac llegó a abrirlos y creó y excavó otros pozos, pero no le fue bien. ¿Sabe qué podemos aprender de esta porción? Es que tanto Abraham como Isaac despreciaron y se alejaron del verdadero pozo donde estaba el viviente, donde se aparecía el Rey de Reyes, y buscaron otros pozos, otros lugares, y no les fue bien. Por eso es peligroso, hermanos, apartarnos
de la fuente inagotable que es nuestro Señor Jesucristo. Porque en el momento que alguien se aparta y comienza a caminar lejos de Él, esa persona va a comenzar a ver de qué forma sale adelante, de qué forma arregla las cosas, de qué forma se autoayuda. Pero yo le quiero decir algo: por más que nosotros intentemos salir adelante lejos de Cristo, no lo vamos a poder hacer, aunque cavemos 1000 pozos. Estos hombres abrieron pozos ahí, allá, abrieron miles de pozos, pero nunca pudieron encontrar lo que tenían allá en el lugar que habían dejado. Por eso dice la Biblia, y él nombró 2 pozos, de los que hizo le puso nombres. Uno le puso Esek y el otro le puso Sidna. La palabra Esek significa disputa, contienda y falta de paz, y Sidna significa hostilidad, acusación y oposición. ¿Sabe qué nos enseña esto? De que Isaac llegó a comprender que esos pozos cavados por sus propias manos, en lugar de ser un beneficio para él y su casa, fueron contienda, falta de paz, hostilidad, acusación y oposición. ¿Por qué? Porque era un pozo que ellos trataron de buscar o abrir en sus propias fuerzas. Por eso es que usted y yo nunca tenemos que alejarnos de la agua viva, la fuente de agua viva, el verdadero pozo de donde brota el agua viva, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque usted y yo podemos intentar miles de cosas lejos del Señor, pero la Biblia enseña de que nada va a prosperar lejos de Él. Porque yo le he dicho varias veces, no es por nuestra capacidad, no es porque hemos aprendido a hacer bien las cosas, no es porque tengamos un talento, no, es por Él. Hermanos, si es que las cosas no van bien, es por Él, no es por nosotros. Si es que dice la Biblia que todo es por Él y para Él. Por eso es que usted esta mañana tiene que acercarse nuevamente. Quizás usted y yo hemos estado un poco lejos de esa fuente de donde brota agua, donde nos sacia, donde nos llena, donde nos alimenta, donde nos sustenta. Quizás hemos estado lejos. Hoy es una buena mañana para decirle al Señor: Señor, yo he venido aquí a este lugar, y si he estado lejos, Señor, de ti, que eres la fuente inagotable, yo me voy a acercar a beber de ti. Lo que le acabo de decir, mire lo que dice Jeremías 2:11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. La palabra trocado es cambiar. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Más claro, hermano, no puede estar aquí la palabra. Porque mire, alejarse del Señor es hacer algo malo para los ojos de Él. Porque mire lo que dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Es que no podemos alejarnos del Señor, y mucho menos creer que podemos caminar en esta vida sin Él. Es que no podemos caminar sin Él. Mire, dice: me dejaron a mí fuente de agua viva. Hermanos, si es que solo Él es el que nos puede dar la vida. Pero este pueblo dice: me dejaron a mí fuente de agua viva. Y mire, cavaron para sí cisternas, es decir, ellos creyeron, estaba diciendo el Señor a través de Jeremías, creyeron ese pueblo no había entendido que era yo el que los saqué del desierto, los saqué de Egipto, los sustenté, los ayudé, les eché fuera a los enemigos, les entregué la tierra. Pero el pueblo no había entendido. ¿Sabe por qué? Porque si ellos hubieran entendido eso, jamás se hubieran alejado del Señor. Pero al contrario, dice que se alejaron y cavaron cisternas rotas. ¿Sabe qué significa cisternas rotas? Que aunque las llenaran, aunque aparentemente había agua, siempre se les escapaba. Nunca tenían lo que necesitaban, ese recurso. Eso es lo que pasa cuando nos alejamos del Señor. Eso es lo que pasa cuando los problemas o las situaciones nos alejan del Señor. Mire, yo puedo entender cosas aquí. Primero, fue una pérdida de tiempo para este pueblo. ¿Por qué? Porque
al alejarse del Señor, perdieron muchas cosas, se estancaron. Y ese es un problema grande que nosotros tenemos que esta mañana rechazar de nosotros, el estancamiento. Porque una de las analogías que la Biblia hace acerca de nuestro Señor Jesucristo es que Él es un río de agua viva. Y un río habla de agua que corre, agua que es continua, agua que fluye. Y el problema es cuando el ser humano o el cristiano, aunque tenga agua, piensa que tiene al Señor, o cuando tiene ciertas cosas cree que tiene a Dios, pero muchas veces esas aguas son aguas estancadas y no aguas que fluyen. En el Evangelio de Juan capítulo 5 del 1 al 9, usted conoce aquí la historia de este hombre en el estanque de Betesda. Usted lo conoce. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Oiga, estos enfermos, estas personas esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió al enfermo. Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Dice la Biblia que en este lugar, en el estanque de Betesda, era un lugar donde se reunían muchos enfermos, muchas personas necesitadas. Lo interesante de esta porción, hermano, es que esas personas recibían algo solamente cuando un ángel, dice la Escritura, bajaba y movía el agua. Y lo que nosotros podemos entender ahí es que las cosas de Dios siempre van a dar resultado. Las cosas que no son de Dios nunca van a dar resultado. ¿Sabe que yo me metí a estudiar, a leer un poco acerca de esto? Y pude encontrar ciertas cosas donde tal vez la fuente quizás no es muy fidedigna, donde yo lo pude leer. Pero dice en la historia judía, dice que en este lugar era un lugar donde había una persona. La Biblia no lo menciona. Yo solo se lo comento como a manera de lo que yo pude leer, y no lo tome como real, solo se lo quiero comentar. Pero dice la Biblia que en ese lugar había un hombre llamado, no dice la Biblia, perdón, dice esa historia o ese relato judío. Dice que en ese lugar había un hombre llamado Esculapio, y ese hombre era un sacerdote, o llamémoslo de esta manera, era un hombre que practicaba artes mágicas. Entonces dice este relato que yo leía que ese lugar, ese fuente, ese estanque, era un lugar donde muchos llegaban a buscar sanidad, pero no era el lugar correcto. ¿Por qué? Porque esas aguas que estaban ahí, que por cierto eran aguas estancadas, aguas que no fluían, aguas que no limpiaban, aguas que no tenían vida, dice que llegaban muchos ahí. Y usted ve el relato donde dice que bajaba un ángel y que movía el agua, y que uno nada más. Entonces dice este relato de que este hombre lo que hacía era que pedía dinero para que una persona se pudiera acercar al agua, y le decían que cuando esa persona tocaba el agua, esa persona era sana. Por eso es que solamente dejaban que uno tocara esa agua. Y dice que cuando decían que era esa persona la que hacía eso, era ese hombre que dirigía ese lugar,
ese era el que muchos llamaban el ángel, porque creían que Dios lo había enviado. Por eso es que si usted ve y observa el relato, vemos cómo el Señor no le dijo: ve y métete. El Señor nunca le dijo: ¿quieres ser sano? Sí, va, entonces ve y métete. El Señor no le dijo: ve a tocar esa agua estancada. Al contrario, dice la Biblia que el Señor le dijo: ¿quieres ser sano? Levántate y anda. ¿Por qué? Porque la manera en que Dios hace las cosas son diferentes a como el mundo las puede hacer. Pero a veces nosotros, siendo hijos de Dios, siendo el pueblo de Dios, hermanos, tratamos de andar buscando un estanque, un lugar donde hay agua que está ahí estancada, agua. Y mire, el agua estancada se pudre. No sé si usted ha visto cuando ha dejado de llover o algo, y en la calle, cuando hay un poco de agua y pasan ciertos días, esa agua se pudre, hiede, se ve sucia. Entonces imagínense lo que puede llegar a ser cuando una persona está lejos de Dios y no está bebiendo del agua que fluye. Por eso es que este hombre dice que 38 años estaba en ese estanque de Betesda y no había podido recibir. ¿Sabe por qué? Porque de él iba a recibir de Dios. Él no iba a recibir de lo que el hombre podía hacer por él. Él iba a recibir de lo que Cristo podía hacer por él. Por eso el Señor le dijo a esa mujer samaritana, usted también conoce esa porción, cuando dice que el Señor llegó, se acercó a un pozo. Y mire, hay algo interesante ahí. En esa porción donde dice que el Señor llega a ese pozo, habla con la mujer samaritana y comienza a decirle muchas cosas. Y dice que la mujer le dice algo interesante. Cuando le dice: entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene agua viva? Oiga lo que le dice aquí: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mira, hermano, a mí me llamó la atención algo en esta porción, y es que dice que la mujer iba a un pozo y le dice: nuestro padre Jacob, hijo de Isaac. Mire, yo pude ver algo y discernir algo en esta porción. Es que esta mujer iba a un pozo creyendo que de ese pozo era donde ella necesitaba agua. Pero ¿quién les había dado ese pozo? Jacob. ¿Y quién era Jacob? Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Entonces la mujer dijo algo interesante que a mí me llamó la atención. Dice: este pozo nos lo dejó nuestro padre Jacob. En ese momento nuestro Señor Jesucristo llega y le dice: mujer, si tú supieras quién es el que está delante de ti. En otras palabras, ¿sabe qué le estaba diciendo? Mujer, si tú supieras que el pozo que te tenía que haber heredado Jacob o Isaac era yo, no era ese pozo. Porque mire, la herencia que esa mujer tenía era el pozo de Jacob. Por eso Cristo llegó a ¿qué? A apartar ese pozo, que era un pozo tal vez de agua que sí nacía, pero no era el verdadero pozo que esta mujer buscaba. ¿Por qué? Porque antes, mucho tiempo antes, estos patriarcas, aunque quizás se equivocaron en un momento, hicieron pozos a su manera y trataron de ayudarle a su familia y todo, pero muchas veces se equivocaron y enseñaron cosas que no eran. Por eso el Señor Jesús llegó a quebrantar esa tradición que ella tenía, porque para ella esa era el agua viva la que ella necesitaba.
Por eso el Señor le dijo: si supieras quién soy yo, yo te daría de beber agua viva. Y sabe algo interesante que yo pude ver ahí cuando le dice: sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Saben qué entendí yo? Que esta mujer, no solamente Cristo le estaba diciendo: si tú reconoces quién soy yo, tú vas a beber agua viva. No solo le decía eso, sino que tú serás una fuente de agua viva. ¿Sabe que puedo entender eso, hermano? De que el Señor nos dice: ven y acércate a mí, que soy una fuente de agua viva. Pero no solamente acércate, sino que te voy a dar agua para que tú también seas una fuente de agua viva, para que los que no me conocen puedan beber y conocer que hay un Dios todopoderoso. Esa mujer le llegó al encuentro el tiempo de su vida, hermano. El Señor llegó y se le presentó y le dijo: yo soy el agua viva. Hermano, Él es el agua que necesitamos. Él es la fuente que necesitamos. ¿Para qué buscar en otro lado? ¿Para qué aferrarnos a las cosas que podemos hacer nosotros, creyendo de que por nuestra capacidad podemos salir adelante? Yo no sé cuántas veces usted ha intentado algo. Yo he intentado miles de veces muchas cosas y nada me sale a veces. Y yo he logrado entender y le digo: no, Señor, la verdad que eres tú el que quizás me va a decir: así se hace y así se hace. Porque a veces, en lugar de haber ganancias, hay pérdidas cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Para ir terminando, hermanos, en Apocalipsis, vámonos a Apocalipsis 21, del 5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Dile al que tienes a la par: Él hace nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, oiga, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hasta ahí leamos. Mire, hermano, yo pude entender algo en esta porción. Y es que primero dice la palabra: el que estaba sentado en el trono. Quiere decir el que gobierna, el que está por encima de todo. Aquel que la misma palabra dice en Isaías capítulo 2, si no me equivoco, dice que Isaías vio la gloria del Señor y cómo el templo era lleno por el manto de su presencia. Dice: el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Por eso yo le decía algo al principio, y es que aquello que usted necesita solamente puede venir de Dios, la única fuente de agua viva. Hay algo en su vida esta mañana que quizás no ha cambiado, no ha visto un avance, quizás no ha visto una transformación. Yo le vuelvo a leer esto. Dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Hermanos, si es que no soy yo el que se lo digo, es Él. Dice: yo hago nuevas todas las cosas. Hay cosas que usted necesita que el Señor cambie, lo tiene a Él. Si usted está cerca del agua viva, de la fuente inagotable, Él hace nuevas todas las cosas. Y mire lo que dice: y me dijo: hecho está. ¿Sabe qué me habla eso? Él no estaba diciendo: Él hace nuevas todas las cosas o las va a hacer. No, dice: hecho está. ¿Sabe qué me habla eso? Solo tú y yo tenemos que tener fe esta mañana de decir: Señor, hecho está. Todo aquello que yo necesito en mi vida, hecho está. Pero aquí hay algo medular, donde dice: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente. No es para todos, es para el que tiene sed. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua
de la vida. Usted no necesita pagar por nada del Señor. Es gratuitamente. ¿Sabe lo único que el Señor le pide? Que tenga sed, que se sienta más sediento de Él, que usted venga a este lugar sediento. Y si usted viene sediento, Él le va a dar. La única condición es que usted tenga sed de Dios. Esa es la única condición que Él le pone, hermano. Nada más. Él no necesita su dinero, Él no necesita nada. Él necesita que usted tenga sed, que lo anhele, que sea usted, como decía David, que él era como un siervo que clamaba por corrientes de agua viva. Que así sea usted y yo. Eso es lo único que el Señor nos pide. Y en esta misma porción dice: el que venciere heredará todas las cosas. Y usted lo cantó hace un momento, cuando cantó: a todo el que venciere, corona de oro fino. Al que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y mire más adelante en Apocalipsis, siempre dice 22:1, dice: después, hablando Juan, después me mostró un río limpio de agua de vida. Es que mire, hermano, si no podemos entender esa referencia o tanto que es mencionada agua de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, es que es Él, hermano. Cuando usted ve en la Biblia que fuente de agua viva, agua de vida, ríos de agua viva, es Cristo, nuestro Señor. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Dice aquí la Biblia, hermano, que le mostró un río limpio de agua de vida. Y dice la Biblia que ese río venía del trono de Dios. Eso habla de que nunca se va a terminar ese río de agua de vida, porque siempre va a fluir de la presencia de Dios. Pero es de la presencia que fluye el río de agua viva. Es de Él, no es de otro lugar, es de Él. Y mire, dice que aquel que bebiere de esa agua, o del árbol que estuviere plantado, nosotros somos como árboles. La Biblia hace figuras o hace analogías de nosotros como árboles. Por ejemplo, dice el Salmo que aquel árbol que esté plantado sobre corrientes de agua de vida dará su fruto en su tiempo y nunca tendrá sequía, nunca tendrá sed. Dice aquí que el árbol de vida dará 12 frutos, uno por cada mes. Dice, es tan puntual. ¿Sabe de qué habla eso? Que si nosotros estamos junto al río de agua viva, siempre va a haber algo de Dios para nosotros. No va a haber un día que no haya algo de Dios para nosotros. Por eso es que no basta con que dice habrán 12 frutos, sino que dice habrá un fruto para cada mes. Eso habla de una continuidad de la bendición y de la obra de Dios en la vida de aquel que está cerca de Él. Por eso es que nosotros tenemos que cada día venir a la casa del Señor con esa fe. Pero luego decía algo bastante interesante por aquí, donde dice: y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No sé si usted se recuerda en esa porción que nuestro Señor Jesús hablaba con sus discípulos y les hablaba acerca de la vid. Cuando Él le decía vosotros, Él decía yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El pámpano es la hoja de la vid. Y a mí me llamaba la atención porque yo decía, pero dice aquí la Biblia que dice: y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
si nosotros tomamos esas dos porciones, porque el Señor dijo: yo soy la vid, es decir, yo soy el árbol, yo soy la raíz, vosotros son los pámpanos, es decir, vosotros son las hojas. Y lo traslado a lo que dice Apocalipsis, que Él es el árbol y nosotros somos las hojas, y dice que las hojas eran para la sanidad de las naciones. Y yo le quiero decir algo, dice la Biblia en Hechos que los apóstoles dijeron a aquel paralítico: de lo que tengo te doy. Si usted este día se acerca a las aguas y recibe de Dios, usted va a estar capacitado para poder dar de lo que Dios le va a dar. Por eso le dijo a la mujer: mujer, yo te voy a dar ríos de agua viva. Y no solamente eso, sino que le dijo: y de tu interior brotarán. ¿Sabe qué dice eso? Dios está interesado no solo en los que estamos aquí. Esta palabra no es solo para que los que estamos aquí la recibamos. Hay algo que hay que reproducir. Pero usted y yo tenemos que tener de esa agua viva que fluye dentro de nosotros para poder mostrar las maravillas del Señor. Por eso en la mañana el pastor predicaba y decía, el pastor Omar Garay, acerca de la necesidad del evangelismo. Usted puede ir y evangelizar, pero tiene que haber señales en usted, porque dice la Biblia que las señales seguían a los que creían. En su nombre echaban fuera demonios, en su nombre ponían manos sobre los enfermos y eran sanos. Hay señales, hay evidencia. En usted y yo debe de haber señal y evidencia que estamos bebiendo del agua de vida. Si hay evidencia, si hay señales, usted y yo podemos alcanzar a muchos allá afuera. Póngase de pie, hermano. Solo le quiero leer una porción para poder terminar, que tiene que ver mucho con el de Apocalipsis. En Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hoy, esta mañana, el Señor ha abierto un río, una fuente de agua inagotable en este lugar, para que el que tiene sed se acerque y beba. Recuerde eso: si usted tiene sed, Dios le va a dar de beber. No necesita otra cosa. Si usted sabe y entiende que necesita que Dios sobre en usted, lo que necesita es acercarse al río de agua viva, a nuestro Señor Jesucristo. Si usted reconoce y dice: Señor, hay cosas en mi vida que necesitan ser transformadas, acérquese al Señor esta mañana. Solamente beba del agua, beba de esa fuente que Él es, que está en este lugar. Lo que usted necesita, por eso yo le decía, lo que usted necesita está en Dios. Lo que usted anhela está en Él. Hay recompensa para el que lo busca, hermano. Hay recompensa. Él mismo dijo: el que busca encuentra. Y a medida que usted busque al Señor, usted va a encontrar más del Señor. No es que el Señor esté perdido, no. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Por eso esta mañana yo le voy a decir que para que terminemos este tiempo, usted le pueda, ahí donde usted está, decirle al Señor: Señor, reconociendo usted su condición delante de Él, porque Él y usted conocen su verdadera condición. Él conoce mi condición en mi corazón. Si usted ha estado buscando al Señor, hermanos, si usted ha perseverado en la búsqueda, si usted ha doblado sus rodillas, si usted se ha humillado delante de Él, si usted ha estado bebiendo del agua de vida, le digo: tenga paciencia, porque pronto llegará su respuesta. Tenga paciencia. No piense que el Señor no le ha escuchado, porque yo sé que hay muchos aquí que han estado ahí en esa búsqueda y quizás no han visto lo que han pedido, pero yo le digo: tenga paciencia. Pronto el Señor dará la respuesta. Pronto el Señor dará eso que usted está esperando, porque Él no es hijo de hombre para mentir. Y Él dijo: el que me busca me encontrará.
Y Él dijo: buscadme y viviréis. Solo tenga paciencia. Ahora quizás hay otros que no han estado cerca de la fuente, quizás no han estado bebiendo de esa agua, quizás han habido otros lugares, ha buscado otras cosas, ha abierto sus propias cisternas. Y yo le digo: es tiempo de dejar eso que en nada aprovecha y volver a la fuente de agua viva. Esa fuente que nos va a quitar la sed, esa fuente que nos va a sustentar, esa fuente que nos va a alimentar, esa fuente que nos va a abrazar, esa fuente que nos va a transformar. Esta mañana voy a hacer un llamado. Si usted quiere pasar, usted tiene libertad para venir al altar. Y si usted quiere venir y decirle: Señor, yo necesito más de ti, yo tengo sed de ti, yo he anhelado más de ti, yo quiero más de ti, yo le voy a invitar que pase al altar. Es un lugar de encuentro con usted y el Señor. Nosotros solamente le estamos ayudando para que usted venga y se presente. Yo creo que todos estamos necesitados de Él esta mañana, hermano. Si hay alguno que dice: no, yo no necesito, está bien. Pero yo le quiero decir algo: nunca nos apartemos de la fuente de agua viva, de esa agua que fluye, que nunca se detiene. Si usted ha venido necesitado esta mañana de un milagro, una sanidad, una respuesta, también puede pasar, porque el Señor está aquí. Él está en medio de nosotros. Él es fiel a sus promesas. Y Él sabía que nos íbamos a reunir. Y Él, antes que usted y yo abriéramos nuestros ojos este día domingo, Él ya estaba en este lugar esperándonos. Solamente acérquese. Por eso dice la Biblia: el que tenga sed, acérquese y beba. Acérquese y beba, porque el Señor le va a dar de beber esta mañana. Cierre sus ojos y adore al Señor, y deja que el Espíritu Santo haga la obra en este lugar. Y dame de beber de tus aguas, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dígale al Señor esas palabras. Y dame de beber. Dígale: dame de beber. Necesito